Gracias, señor presidente. Yo fui parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos que en su momento dictaminó este proyecto de ley, que originalmente, y en el texto propuesto por la comisión, establecía el impedimento para que una persona que hubiese o que ejerciera el cargo de diputado durante una legislación pueda ser nombrado defensor de los habitantes. Cuando la comisión discutió ese asunto, se encontró con un informe del Departamento de Servicios Técnicos en el que se apuntaba a la posibilidad de que el proyecto pudiera ser inconstitucional por infracción del derecho fundamental de acceso a los cargos públicos y además que pudiera serlo de lo que dispone el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica establece que entre los derechos que los ciudadanos tienen en el ámbito político está el derecho de acceso, dice el Pacto de San José, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. El mismo artículo 23 del pacto, a continuación, dispone que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades que el pacto reconoce, entre ellos el derecho de acceso a las funciones públicas, y establece en qué casos puede la ley reglamentar, lo cual significa en qué casos puede la ley restringir ese derecho. Los casos en que la ley puede restringir el derecho de acceso a las funciones públicas son los supuestos en que haya razones suficientes de edad, de nacionalidad, de residencia, de idioma, de instrucción, de capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. La limitación establecida en el proyecto no hace a ninguno de los supuestos del artículo 23, y de ahí la posibilidad apuntada por el Departamento de Servicios Técnicos de que la reforma a la ley de la Defensoría pudiera ser contraria a la Convención. Sin embargo, con una lectura, a mi juicio, más apropiada de lo que dispone la Convención, la Comisión encontró que es posible, con fundamento en ese artículo 23, establecer una restricción para el defensor e incluso, cosa que no consideró la Comisión, para el defensor adjunto, en el sentido de que, aunque la Convención reconoce el derecho de todos de tener acceso a las funciones públicas del país, lo hace a partir de condiciones generales de igualdad. La comisión entendió que en el caso de aquellas personas que sirven el cargo de diputado o diputada a la Asamblea, la exclusión o el impedimento para ser nombradas como defensor o defensora y eventualmente como defensor adjunto o defensora adjunta, esa exclusión no es una manera de discriminar en relación con esas personas, sino que es una manera de crear las condiciones generales de igualdad que la Convención admite. Porque evidentemente, sobre una base objetiva, las personas que actualmente servimos cargos como este, tenemos una especie de ventaja competitiva con aquellas personas que no son parte del colegio legislativo por razones obvias. En consecuencia, esas razones pueden ser aprovechadas para participar con ventaja en el proceso de nombramiento de un cargo de esta naturaleza, y al impedir la ley que eso ocurra, lo que hace es restablecer las condiciones generales de igualdad. Desde esa perspectiva, nuestro juicio fue discrepante en relación con el juicio del Departamento de Servicios Técnicos.
Dada esa argumentación, es también razonable agregar, cosa que nosotros no hicimos y se propone en la moción que ahora se discute, que la prohibición alcance al defensor o a la defensora adjunta, por razones que creo que es innecesario explicar. La parte complicada está en el hecho de que ahora se pretende que esa limitación se retrotraiga para quienes, aunque no ocupen actualmente el cargo de legisladores, lo hubieran ocupado en un periodo anterior que se establezca en 6 meses. Esto ofrece mayor dificultad de traspasar el límite que supone la Convención en el reconocimiento del derecho a cargos de esta naturaleza. En vista de que, naturalmente, esa restricción a personas que dejaron de ser lo que eran y ahora son ciudadanos comunes y corrientes, con posibilidades de acceso equivalente a cargos de este tipo, esas personas naturalmente tienen un derecho fundamental reconocido tanto en la Constitución, en la jurisprudencia constitucional como en la propia Convención, que se vería limitado innecesariamente en el supuesto de que la limitación se cree. Lo más grave, sin embargo, es que como no hay disposición transitoria ninguna, la disposición prohibitiva que inevitablemente causa limitación del derecho de acceso al cargo opera retroactivamente para personas que, por ejemplo, en este momento podrían ser postulantes al cargo porque no tienen restricción ninguna, ni la ley les crea límite ninguno, y que sin embargo se verían excluidas por esta disposición en defecto de disposición transitoria que considere ese tipo de casos. Dicho de otra manera, de acuerdo con el artículo 34 ahora de la Constitución Política, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y naturalmente ese principio de irretroactividad de lo no favorable se vería violado por el hecho de que se invade el ámbito de los derechos a la participación de personas que actualmente podrían tener o estar en posibilidad jurídica de postular para cargos de esta clase y que ya no podrían hacerlo, siendo así sorprendidos por una acción a posteriori del legislador que incluso en algunos supuestos podría considerarse innecesaria. De manera que esta doble circunstancia, la invasión del derecho al ejercicio de cargos reconocido en la Constitución, la jurisprudencia y la Convención, la invasión innecesaria y además retroactiva en perjuicio de esos derechos, probablemente pudiera arrojar un resultado desfavorable en un juicio de validez constitucional sobre esta materia. En consecuencia, la finalidad que se persigue, que es lograr a través de una disposición legal y de una medida suprema del legislador, que es el impedimento legal para acceder a una función a la que sin embargo se tiene derecho actualmente, esa medida heroica sin embargo está conectada con razones de transparencia, con razones de igualdad de oportunidades en condiciones iguales. Y desde esa perspectiva, la Comisión entonces, y yo ahora encuentro razonable la moción. La moción ahora se complementa con el hecho de que ya no solo el defensor o defensora estarían inhibidos de poder ser postulados si son miembros de este colegio o lo han sido durante la legislación en que se produce el nombramiento, sino que también lo serían el defensor o defensora adjunto según el caso. Y en ese sentido creo que la finalidad de la ley o del proyecto se logra plenamente sin invasión innecesaria de derechos a la participación, que son derechos naturalmente de origen democrático y que mal que nos pese son derechos que también tenemos que reconocer en su justa medida. En consecuencia, creo que es saludable la moción y que haría bien este colegio en aprobarla en los términos en que ha sido propuesta. Muchas gracias.